Pues bienvenida acá al curso de Derecho Procesal 3, como el procedimiento ordinario. Esta característica de estos juicios del libro cuarto, que es lo que va a corresponder el procesal 3, es que estos son unos juicios en la cual hay unas determinadas materias que solamente es el procedimiento para resolverlos. Supletoriamente puede entrar el procedimiento ordinario siempre y cuando se produzca la figura de la oposición en uno de ellos y por las características del juicio se tengan que llevar de esa manera, tal como sucede con la preclusión adquisitiva, que se explicará más adelante. Y lo otro es que la demanda, además de los instrumentos fundamentales, ella va a requerir de unos documentos especiales para poder esta demanda ser admitidas. Por eso este tipo de juicios se llaman especiales y ellos tienen una variedad en el procedimiento en cuanto a los lapsos. Algunos de ellos son de lapsos mucho más cortos, como en el caso del juicio oral, como en el caso del juicio breve. Otros en realidad tienen que ser el documento con pruebas de firmas de autenticidad fidedigna y otros en la cual se requiere de unos requisitos notariales y registrales para que la demanda pueda ser admitida. Dentro de estos juicios ejecutivos, la característica fundamental y por el cual entra en los juicios especiales es que estos juicios tienen como finalidad el pago de cantidades de dinero. Los 6 juicios que establece la ley desde el 630 hasta prácticamente el 678 o 680 con el juicio de cuentas, es que ellos lo que persiguen en su pretensión y en la decisión del juez es intimar al deudor a pagar la obligación. Es decir, cuando uno ve la teoría de las obligaciones en el procesal, en el civil 4, en el semestre 4, semestre 5, ya tú por lo menos viste civil obligaciones. El derecho de las obligaciones parte de 2 personas y en la cual llevan a cabo una prestación que se llama deudor y acreedor. Allí se produce la relación material. Material se produce en la obligación. Ello se prueba a través de documentos, llámese documentos públicos, documentos privados, y estos documentos públicos, documentos privados tienen que ser documentos auténticos. Tienen que ser documentos auténticos. Y precisamente cuando dentro de el proceso esos documentos se van a tener que convalidar, es donde precisamente puede ocurrir previamente que se prepare la vía ejecutiva o si el documento está suficientemente auténtico, se vaya a la especialidad debida. Todo lo que tiene que ver relacionado con el cobro de bolívares, en la cual no pase a formalidad registral, se puede llevar a cabo con el juicio de intimación. Luego tenemos los juicios ejecutivos de ejecución de prenda y de ejecución de hipoteca, en la cual su característica es que la ejecución de hipoteca y la ejecución de prenda va a depender de si el bien es inmueble o mueble. Si es inmueble, se lleva a cabo la ejecución de hipoteca. Si es mueble, mayormente la ejecución de prenda, a excepción lo que establece la ley de prenda inmobiliaria y desplazamiento y hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de procesión, en la cual hay unos determinados bienes que no necesariamente tiene que irse por el juicio de ejecución de prenda, sino por el de ejecución de hipoteca. Eso salvo esa excepción que se dé. Pero lo particular, tanto en la prenda como en la hipoteca, es la constitución de la garantía. Y esa constitución de la garantía, por lo general, en la hipoteca es un documento público y para ello también se requiere la llamada certificación de gravamen. Si no se presenta la certificación de gravamen en ese juicio de ejecución de hipoteca, esa demanda no va a ser admitida. ¿Por qué? Porque el juez, cuando se instaura cada uno de estos juicios, al admitir la demanda,
él tiene que revisar este tipo de documentos. El documento que sea auténtico, el documento si necesita ser público, tiene que ser público, que reúna los requisitos para el establecimiento de las obligaciones, si es el caso, y también con respecto a las condiciones del deudor, que el deudor en verdad tenga la cualidad pasiva necesaria para poder instaurar estos juicios. Por eso estos juicios, a la hora de ver, son unos juicios hasta cierto punto muy prácticos, muy sencillos, pero la parte, sobre todo, quien demanda, debe tener cuidado es con los documentos anexos a la misma que tiene que presentar. En el primero, que es la intimación. Generalmente la intimación, pues mayormente el cobro de bolívares, porque todos tienen, la pretensión es un cobro de bolívares, en todos. Ahí no hay mucho que esforzarse con la pretensión. Es el cobro de bolívares. La intimación, cobro de bolívares. La ejecución de prenda, cobro de bolívares. La ejecución de hipoteca, cobro de bolívares. El juicio de cuentas, cobro de bolívares. Todos tienen cobro de bolívares. Todos. Lo que sucede es que los documentos fundamentales, ahí es donde va a tener la variedad, unos que otros. En el caso de la intimación, en este caso la intimación, sencillamente el cobro de bolívares se basa en documentos privados y en documentos públicos, pero que por lo general tienen es formalidad notarial. Por lo menos la letra de cambio. La letra de cambio, el cobro de ella es el típico ejemplo del cobro de bolívares que se lleva por intimación. Los pagaré, los cheques, los recibos. Todo este tipo de documentos, si se van a cobrar a través de una instancia judicial, ese juicio de intimación se hace precisamente es por este mecanismo. Ahora, si se constituye una prenda o una hipoteca, ya el procedimiento ejecutivo, el juicio ejecutivo va a ser un poquito diferente, porque en la intimación se demanda, se intima al demandado y él tiene 10 días para hacer la oposición o no. Si hace la oposición, el juicio pasa a ordinario. Si no hace la oposición, entonces el juez decide al 10º día a que pague. Eso es todo lo que va a hacer el juez. En el caso de la ejecución de prenda y de hipoteca, para oponerse tiene que presentarse unas razones fundamentales, como lo dice el Código de Procedimiento Civil, para oponerse. De lo contrario, si no está dentro de esas condiciones, pues la oposición es declarada sin lugar. Porque en la intimación la oposición se hace y de una vez se actúa al procedimiento ordinario. En la ejecución de prenda y de hipoteca no. En estas, para hacer la oposición, el mismo Código de Procedimiento Civil, y como lo tienen en su material de apoyo, hay unos requisitos para hacer esa oposición. Si esos requisitos están dentro de los supuestos de ley, la oposición prospera. Y al prosperar se abre la causa a pruebas y se va a procedimiento ordinario. De lo contrario, entonces el juez al 8º día, que es el lapso para la oposición, sentencia e intima a la parte a pagar. Si no cumple el cumplimiento voluntario, entonces se va a la ejecución de hipoteca, que sería la actuación sobre el bien hipotecado. Igualmente sucede con la ejecución de prenda. Y el otro juicio ejecutivo, en la cual comprende esta categoría de juicios especiales, es el llamado juicio de cuentas, en la cual aquí en el juicio de cuentas no es solamente lo relacionado con los documentos que hay que acompañar a la demanda y al documento fundamental, sino aquí tiene que ver mucho es con la cualidad de las partes, tanto del sujeto activo, que es el demandante, como del sujeto pasivo, que es el demandado. Por lo menos, en cuanto a el demandante, tienen que de verdad tener un interés muy legítimo en este tipo de juicio de cuentas. ¿Y quiénes en realidad pueden intentar estos juicios de cuentas? Mayormente todas aquellas personas en las cuales tienen vinculación con entes administrativos,
por lo menos, quien va a pedir un juicio de cuentas ante una junta de condominio, ante una compañía mercantil, incluso ante quienes ejercen los ejercicios de la tutela, contra el curador, contra el tutor. Es decir, tanto el legitimado activo, el demandante, tiene que tener una cualidad muy específica e igualmente legitimado activo el demandado, porque los demandados por lo general son tutores, curadores, administradores, encargados de negocios ajenos, es decir, todo aquel que lleva a cabo una actividad administrativa. Por eso es la especialidad de este tipo de juicio. Es un juicio más que todo de carácter de la realización de una gestión, de una actuación de negocios, que es lo que realmente puede también, se toma mucho en cuenta, sobre todo en la actualidad, la figura de la gestión de negocios en la teoría general de las obligaciones, porque generalmente cuando se actúan los negocios se hace con intereses de otras personas. La responsabilidad se genera cuando esa gestión de negocios, si se hace en nombre propio y perjudica a lo ajeno, es ahí donde precisamente viene el reclamo de esa actuación. Entonces, acá tenemos que la especialidad ya no solamente está en la demanda y en los documentos que acompañan, sino también la especialidad está es en las partes que actúan dentro de este juicio de cuentas. Ahí tenemos en su lámina, que también la lámina se encuentra en el material de apoyo de la plataforma, la normativa del juicio de cuentas. Todo esto se encuentra acá del Código de Procedimiento Civil. Usted pues en su código tomará la nota de dónde se encuentra cada una de estas figuras. La situación del demandado cuando se intima a la presentación de la cuenta, y ella se presenta en tres situaciones. La situación en que el demandado presenta la cuenta, en la cual pues el juez decide a los 5 días, una vez que el demandado presenta la cuenta, ¿qué sucede cuando hay la oposición a presentar la cuenta? Entonces, si hay la oposición, pues el juicio se abre a procedimiento ordinario, a contestar la demanda, presentar pruebas, y el juez decidirá en el momento oportuno en la sentencia. Y cuando el demandado no se opone, pero tampoco promueve las pruebas, es decir, tampoco presenta cuentas ni hace oposición, es decir, no hace absolutamente nada, pues precisamente son ciertas las pretensiones que en ese caso dice el demandante, y es aceptada como cierta las cuentas que el demandante propone. En ese caso en la cual se incurre en el tercero, donde el demandado no se opone, pero tampoco promueve pruebas, es decir, no ejerce lo que se llama su derecho a la defensa, pues se tienen como ciertos los hechos que expone el demandante en su demanda. Este es un juicio un poquito más extenso, tiene más, vamos a decir, más detalles que los 3 juicios anteriores, pero todos en su particularidad tienen esa característica de la especialidad y sobre todo de la cualidad del demandante. En este caso, el demandante por lo general es acreedor, el demandado por lo general es el deudor, y la prestación se va a convertir en el cobro de bolívares. Por eso, cuando estudiamos el juicio ejecutivo, tenemos que remontarnos prácticamente a los temas de la teoría general de las obligaciones, porque ellos son los que nos van a dar las herramientas dentro del derecho sustantivo material para ubicar las normas pertinentes y llevar a cabo esos juicios respectivos. ¿Cuál va a ser la jurisdicción y la competencia debida? Pues de acuerdo con la cuantía, si esas obligaciones pasan de la cuantía de 15.000 unidades tributarias, esos juicios se intentan ante primera instancia civil. Si es menos de 15.000 unidades tributarias, entonces el juicio se intenta ante el tribunal de municipio, que son generalmente los dos que actúan para ello.
Bien. ¿Hay alguna pregunta por aquí por la participante? Porque por la plataforma no se ve alguno participando, pero si tú me quieres hacer alguna pregunta ahí. Bueno, primeramente, pues no sé si... ¿Cómo? ¿Importante en qué sentido? Bueno, generalmente que eso surge de una obligación. O sea, estos juicios, por lo general, tiene que nacer una obligación que puede ser más que todo de hacer y hasta no hacer, pero generalmente es una obligación de hacer. ¿Sí? Porque aquí lo que sencillamente se produce es que se actúa es porque se deben cantidades de dinero. ¿Sí? Y cuando uno estudia el tema de las obligaciones, pues las obligaciones llevan sencillamente el cumplimiento a que se pague la cantidad de dinero, sea a través del cumplimiento voluntario, que es precisamente la figura, uno de los elementos en la cual se tienen los efectos de la obligación. Eso es generalmente lo más importante, que tiene que producirse es sobre deudas que el deudor tiene contra el acreedor. ¿Dónde está la especialidad? Depende cómo se llevó a cabo la relación. ¿Eh? ¿Cómo se llevó a cabo la relación? Si fue a través de un documento privado o si fue o se tuvo que realizar un documento público. Por lo menos en el caso de una letra de cambio, se garantizó la obligación por una letra de cambio. Por lo general, ahí se va a una intimación. Pero si ese préstamo de dinero o esa obligación se llevó a cabo a través de la constitución de una garantía, bien sea hipotecaria o prendaria, entonces el procedimiento pues se va a la ejecución de prenda o la ejecución de hipoteca y allí más que todo el juez, tanto en la admisión de la demanda como en la oposición, tiene que revisar si cumple los extremos que dice el Código de Procedimiento Civil. Porque estos juicios, aunque llevan sencillamente un fin que es el pago de dinero, pero ese pago de dinero tiene que hacerse en una forma justa y en una forma debida para que la satisfacción, que es la creencia, pues se lleve a cabo de la manera como debe ser. Ese sería el aspecto, a mi criterio, el más importante, porque todos los que persiguen estos juicios es el pago de dinero. Y el pago de dinero parte de una obligación, que por lo general es una obligación de hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pero para esto se supone, la demanda se hace igual como en el procedimiento ordinario. La demanda en estos juicios es igualita, como el 340. Por eso es que cuando se aprendió el procedimiento ordinario y los requisitos de la demanda, para todos los juicios es la misma demanda. Así sean los juicios del procedimiento ordinario, así sean los juicios del libro cuarto. Todos estos juicios, la demanda es por el artículo 340. Ahí no hay ninguna causa que sea diferente. ¿Sí? Lo que cambia es los documentos que acompañan a la demanda. Eso es lo único que cambia. De resto, los demás requisitos es lo mismo. La indicación del tribunal, la identificación de las partes, la pretensión, los documentos que acompañan, si se reclaman daños y perjuicios. Más bien, en este tipo de juicios sí se reclaman muchos daños y perjuicios. De este tipo de juicios. También en los juicios ordinarios se reclaman daños y perjuicios, pero acá se reclama porque está directamente vinculado con las obligaciones. Como se explicó desde un principio, estos juicios del libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, y nombro el libro cuarto porque es que allí es donde se encuentran ubicados, tienen su característica fundamental en que ellos se basan sobre materias o aspectos muy específicos por el cual se desarrollan ciertos derechos. En el anterior era lo relacionado al pago de dinero. Siempre el juicio ejecutivo persigue el pago de dinero. Y para ello, pues tenemos que remontarnos a la teoría general de las obligaciones, que es la que tiene que ver con el pago de dinero.
Ahora vamos a otro de los juicios especiales, que aquí tiene que ver con un derecho muy específico, que es los derechos reales. Entonces nos remontamos al civil 2, a lo que es la posesión, a lo que es la propiedad, lo que son los derechos reales. Y precisamente estos juicios de la propiedad y la posesión tienen como principal atributo, por un lado, que los sujetos, tanto activos como pasivos, deben tener una cualidad y un interés legítimo muy específico para llevar a cabo el ejercicio de la parte a la cual le corresponden, bien sean como demandante o bien sea como demandado. Y por otro lugar, el objeto de la pretensión, pues más que todo es un objeto que se tiende es a proteger por un lado y a adquirir la propiedad por otro, como también el de delimitar la propiedad, como lo es el del deslinde de propiedades contiguas. Entonces, como lo se explica ahí en la lámina de la diapositiva, en el título tercero correspondiente al libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, se trata la defensa y el ejercicio del derecho de la propiedad y el ejercicio de la posesión como figuras enmarcadas en el ejercicio de los derechos reales. Entonces, aquí tenemos que remontarnos a las normas de derecho sustantivo relacionados con los derechos reales. Porque el tema de la propiedad y el tema de la posesión, pues ello precisamente son temas que mayormente se ubican es en el Código Civil a partir más o menos del artículo 545 y siguientes, que es cuando vemos lo relacionado con el libro segundo, lo que son los bienes, la distinta clasificación de los bienes, los derechos que versan sobre estos bienes y todo ello hasta la materia del derecho sucesoral, que un poquito pues tiene también que ver con los derechos reales. Pues bien, en esta particularidad la materia específica a la propiedad y la posesión parte del interés legítimo de las partes en el ejercicio del derecho, la autenticidad del documento fundamental de la demanda, el tiempo para ejercer ese derecho y el ánimo possidetis por parte de quien inicia la acción al iniciar su pretensión o al indicar en su pretensión el punto sobre el cual se ejerce el derecho. Lo dicho en el segundo párrafo de la lámina es que en estos juicios sobre la propiedad y posesión, de acuerdo a lo que se esté demandando, pues hay una característica muy específica. Por un lado, si se va a ejercer, bien sea la prescripción adquisitiva o el deslinde de propiedades contiguas, ahí tanto el demandante como el demandado tienen que tener esa cualidad muy específica para que ese juicio en verdad corresponda a esa especialidad. En el caso de la prescripción adquisitiva, el demandante tiene que tener la cualidad de ejercer la posesión de ese bien por un determinado lapso de tiempo. Y ese lapso de tiempo, por lo general, tiene que ser de 20 años en adelante. Hay unos casos de la prescripción decenal, pero desde el punto de vista del juicio del Código de Procedimiento Civil, es a partir de los 20 años y siguientes donde esa persona ha ejercido la posesión con unas características muy específicas. Pacífica, continua, no interrumpida, constante en el tiempo y con el ánimo de ser dueño. Entonces, esa cualidad es lo que le hace que tenga la titularidad para poder ejercer como demandante en ese juicio de prescripción adquisitiva. Y si es en el caso del demandado, pues el demandado tiene que ser el propietario de ese bien, por lo menos el que aparezca en el documento registrado, y ese documento registrado tiene que ser público. Si nos vamos a los casos de los juicios de interdicción, aquí lo importante es el ejercicio de los actos posesorios, sobre todo en la defensa de su posesión, bien sea que tenga una amenaza
por parte de un tercero, o también pueda ser una amenaza en la cual sienta que su posesión puede ser perturbada. También los interdictos pueden ejercerlo y de igual manera, tanto posesión como propietario, cuando por medio de una obra, sea una obra nueva o sea una obra ya de muchísimo tiempo, lo que llaman daño temido, pueda amenazar a ese bien. Y en cuanto a la deslinde de propiedades contiguas, pues este tipo de legitimación, tanto el demandante como el demandado, pues tienen que ser, ambos son propietarios. ¿Por qué? Porque en el deslinde lo que se le va a dar es seguridad a la cabida y a los verdaderos límites que tienen esas propiedades. Aquí sí la cualidad tiene que ser de propietarios los dos. Entonces, estos tres tipos de juicios, la declaración de prescripción, los interdictos y el deslinde de propiedades contiguas, son los que corresponden a los libros, perdón, a los juicios que están en ese título tercero de el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Generalmente ellos comienzan precisamente desde el artículo 690. A partir del artículo 690 es donde comienzan estos juicios. Bien, en cuanto al primero, el juicio declarativo de prescripción. Generalmente, este juicio declarativo de prescripción tiene como su especialidad en hacer que una persona que ejerza actos posesorios sobre un determinado bien inmueble, con el transcurso del tiempo, adquiera la propiedad y esa propiedad pues se convierta verdaderamente en un verdadero titular de la misma. La lámina pues presenta, como usted puede ver ahí y a los que están observando la clase en esta grabación, tiende a presentar unos objetivos paralelos de la siguiente manera. Sanear titulación de derechos aparentes, es decir, estos derechos como poseedor, pues al sanearlo va a tener un derecho mejor como lo es el de propietario y demostrar plenamente el derecho real de la propiedad, porque con la sentencia que dicta el juez en este juicio de prescripción adquisitiva, esa sentencia le va a dar el carácter de documento de propiedad. Esa sentencia, como lo dice más adelante al finalizar el procedimiento, la parte, de acuerdo con el 502 del Código de Procedimiento Civil, registra la sentencia ante el registro público respectivo y de esa manera esa sentencia se convierte en documento de propiedad. Para corroborar con el tercer punto, otorga certeza y seguridad jurídica a todas las relaciones y negociaciones que las personas realicen, ya que de lo contrario estarían inmersas en una oscuridad jurídica y serían infinitamente inciertas. Bueno, precisamente este juicio declarativo de prescripción, pues lo que mayormente conlleva es que la persona tenga esa seguridad jurídica de ser ya dueño real y efectivo de un bien que sea como sea, pues a lo largo de una cantidad de años, pues no solamente ha ocupado, sino que prácticamente ha llevado a cabo trabajo sobre ella, porque ese ejercicio de la posesión que generalmente expresa el legislador en la norma y el juez cuando observa lo estampado ahí en el expediente, la demanda y los medios probatorios, es que ese poseedor en realidad ejerza esos actos posesorios de manera continua, de manera efectiva, pacífica, que no sean a ratos, sino que sean permanentes y con ese ánimo de decir, yo me siento dueño del bien.
físicamente y moralmente y hasta psicológicamente lo tiene, pero falta la seguridad jurídica, que es a través del documento. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues lo va a lograr es con la sentencia. Bien. Los requisitos de este procedimiento para que se dé la prescripción adquisitiva, primero que la demanda tiene que ser hecha de acuerdo con el artículo 340. Los documentos que acompañan a la demanda, por un lado tiene que ser el título de propiedad de la persona a quien se va a demandar, quiere decir al que aparezca como dueño, a ese es el que demanda. Y además de ese documento de la demanda, aquí se tiene que acompañar un documento que es expedido por el registro público, que se llama la certificación de gravamen. Esa certificación de gravamen no puede faltar en la demanda de este tipo de procedimiento, porque al faltar este documento, esa demanda la declaran inadmisible. Es uno de los documentos donde verdaderamente tenemos la especialidad de la demanda en este tipo de procedimiento. Como no, el ánimo del demandante, en este caso, que es el poseedor, de que tiene el ejercicio de los actos posesorios, y naturalmente el bien, pues es un bien que pertenece a otra persona. Bien. También dice la norma que se trata en bienes de comercio, es decir, bienes que sean susceptibles de ser objeto de transacciones, de tradiciones, es decir, que puedan ser vendidos luego posteriormente. Eso tiene que ser una de las características para verdaderamente llevar a cabo la admisión de la demanda. Bueno, y ahí tenemos las normas y el procedimiento, cómo se lleva a cabo este juicio. El titular de la acción de la pretensión generalmente es el que ejerce los actos de la posesión. Los requisitos de la demanda, además de los requisitos de forma que tiene establecido el 340, pues aparece el 690 y el 691, en especial con la certificación de gravamen y el documento de propiedad de ese bien, porque ese bien tiene que tener un propietario cuando se demanda. Si de repente sean otro tipo de propiedad, por lo menos si es propiedad estatal, como sucede muchas veces con terrenos ejidos y esa cuestión, ahí sí el tiempo que permite para el ejercicio de actos posesorios tiene que ser más de 50 años. Y hay una situación específica de ciertas adjudicaciones que están permitiendo el ejercicio de los actos posesorios por más de 10 años, de 10 años. Pero generalmente el tiempo que se permite para ejercer la prescripción adquisitiva es a partir de los 20 años en adelante. Los legitimados de este tipo de juicio son, en este caso el demandante es quien ejerce los actos posesorios. Y en el caso del demandado, el propietario del bien. La admisión y citación, la admisión se hace como ocurre en el procedimiento ordinario. Lo único es que además de la admisión del procedimiento ordinario, aquí se publican unos carteles, como lo establece el 231. Esos carteles que se publican, y como lo ve usted allí en el televisor en su lámina, son carteles con el fin de llamar a aquellos que se consideren con derechos o que puedan ser posibles herederos del propietario de ese bien, porque de repente esa persona falleció, ese propietario, no se supo nada que falleció, por eso es que se publican esos edictos. Eso por lo general se hacen en un lapso de 60 días para que se presenten en el tribunal aquellos posibles herederos que tengan derechos sobre ese bien. La sustanciación, como lo establece el 693, 94 y 95, prácticamente es muy similar con el procedimiento ordinario. Una vez que se cita al demandado, se publican los edictos, se contesta la demanda, se abre el lapso de pruebas, se llega a informes y sentencia. Y cuando se dicta sentencia, si declaran con lugar la prescripción adquisitiva, esa decisión tiene que ser protocolizada
en el registro público del lugar donde se encuentra el bien, tal como lo dice el ordinal segundo del 696 del Código Civil. Bueno, este es el primer juicio relacionado con la posesión en la propiedad. Ahora vamos con los otros dos juicios. El uno que mayormente protege al poseedor y al ejercicio de los actos posesorios, y el otro que es el relacionado con darle seguridad a la extensión en cuanto a los límites del terreno. En el juicio interdictal, mayormente lo que se protege, por un lado la posesión y por otro lado también la integridad del bien inmueble cuando se encuentra rodeado de algunos bienes. Cuando es con respecto a la posesión, el poseedor en algunos casos puede ser protegido, pero mayormente este derecho lo tiene el poseedor. Tiene dos maneras de proteger sus actos posesorios: a través de perturbaciones o molestias que puedan ocasionar algunos terceros, a través de la figura de los interdictos de amparo y de despojo, en la cual estos interdictos, su definición la encontramos en el Código Civil. En el Código Civil encontramos su definición y la sustanciación está en el Código de Procedimiento Civil. En la definición del Código Civil, como que son 760 y la próxima lámina los vemos. En el 782 y siguientes, tanto los 782 y el 783 del Código Civil, donde generalmente se encuentra la definición de estos interdictos. Ajá, por aquí tenemos. De estos interdictos. Tiene la característica del 782 y 783 es que para ejercer este tipo de interdictos, la norma sustantiva dice que el tiempo por el cual tiene para interponer estos interdictos es de un año a partir desde el momento en que ocurrió el despojo o ocurrió la perturbación. Si se va a ejercer el interdicto de amparo, que es por elemento de la perturbación, tiene el poseedor un año desde que ocurrió la perturbación para intentar esa acción. Si deja pasar el año, prescribe y ya ese interdicto puede ser declarado inadmisible. Igualmente sucede con el interdicto de despojo. O sea, tiene un año. ¿Ante dónde se interpone? Por lo general, ante el juzgado de primera instancia, y en el momento en que se interpone, el juez se admite, se traslada al lugar para dictar las debidas medidas prohibitivas de perturbación o de despojo que se esté produciendo sobre ese bien. ¿Ve? Entonces, la norma sustantiva mayormente me indica que tanto el poseedor tiene que tener esa cualidad de reunir la condición de tal como ser pacífica, continua, no interrumpida, constante. Y el tiempo, un año desde que ocurrió la perturbación o el despojo. El procedimiento, como lo establece el 699-700, en ambos es muy similar, donde el juez admite la demanda, se traslada al lugar y en presencia de un práctico que siempre ocurre en este tipo de procedimientos, manda suspender o manda detener esa acción que está perturbando o está causándole despojo al poseedor. Eso en el caso del interdicto de amparo y de despojo, que son llamados interdictos posesorios. También son llamados interdictos posesorios. Ahora, en el caso del interdicto de obra nueva o de obra vieja, que son llamados también interdictos prohibitivos, tanto la definición del Código Civil como la definición de los dos artículos del Código de Procedimiento Civil es que interdicto prevé que cuando hay la amenaza de una obra o de algún bien cercano a esa obra,
mayormente puede ser algunos árboles que mayormente puedan a esa obra. La persona tiene aquí, como lo dice el Código Civil, y me voy a permitir leerle la norma en el 785 y es similar 786, pero sobre todo el 785, que tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro o sea por su propio suelo o sea en suelo a suelo cause perjuicio al inmueble, al derecho real o al objeto poseído, puede denunciarlo ante el juez de la obra con tal que no esté terminada o que haya transcurrido un año desde que se inició. ¿Ves? Aquí, con la obra nueva, sí tiene un pequeño lapso de caducidad. ¿Qué es esto de los lapsos de caducidad? Son lapsos que la ley establece por el cual la parte tiene que interponerlos en ese tiempo. Cuando nosotros estamos como abogados redactando este tipo de demandas, siempre tenemos que observar muy bien que esos daños sean muy recientes, porque si son daños que ya tienen vieja data, entonces usted no puede ocupar uno de estos tres, porque si no el tiempo te lo van a declarar inadmisible. Tiene que ser daños que sean muy recientes, es decir, que una obra que sea prácticamente recién construida o que su inicio sea muy de poco tiempo para que al final el juez no le inadmite el interdicto. Eso sí no sucede es con el daño temido. El daño temido, la obra vieja. Ese sí tiene, vamos a decir, más permanencia. No es tan taxativo como los tres anteriores. Y ese, pues sí, se puede interponer en cualquier momento porque la obra pues ha estado ahí y más bien con el transcurso del tiempo ha estado pues deteriorándose, que eso es lo que hace que la amenaza sea permanente, sea latente. Este tipo de procedimiento tiene prácticamente dos etapas, tanto los interdictos posesorios como el interdicto posesivo. La primera es la llamada una etapa sumaria en donde el juez admite, se traslada al lugar, observa el daño y manda a suspender la obra y muchas veces hasta mandarla a destruir. Eso es lo que sucede en esa primera etapa. Y luego, si en esa primera etapa se ocurren daños y perjuicios, entonces por vía de procedimiento ordinario, porque en esa primera etapa sumaria es donde viene está la especialidad. Luego, disculpe. Luego, en la otra etapa, si se causa daños y perjuicios, ahí sí se lleva a cabo por el procedimiento ordinario, por la demanda de daños y perjuicios para obtener la reparación de ese bien. Pero lo importante, y de eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado, los abogados, es que observemos que el cliente, cuando nos echa el relato y observemos el daño, sean daños que tengan por lo menos un año de haberse producido, porque el término de un año es donde precisamente va a convertirse en la especialidad de este tipo de juicio. Y luego tenemos en el deslinde de propiedades contiguas. En este juicio del deslinde de propiedades contiguas hay que tener la particularidad de que su especialidad primero, sí, ya está, su especialidad es que aquí lo que se va a determinar es la cabida de un derecho real, de un derecho de propiedad, ambas partes son propietarios, y el tribunal competente es, por lo general, el tribunal de municipio, para llevar a cabo este tipo de procedimiento. La titularidad la tienen los propietarios y acá el juez, en el momento en que admite la demanda,
se traslada al sitio y fija lo que llaman un lindero provisional, como se dice allí en la lámina. Una vez que fija el lindero provisional, el juicio se dan 10 días para hacer la oposición o no. Si hay una oposición, el juicio se abre a pruebas y ese lindero provisional se debate en el lapso probatorio. Y ahí es donde se decide el lindero definitivo. Si da esos días, 10 días, una vez que el juez se traslada al sitio, fija el lindero provisional y no hay oposición, entonces el juez ratifica ese lindero como el lindero definitivo y allí termina el juicio, es cosa juzgada y la sentencia se registra ante el registro público donde se encuentra el inmueble. Por eso, tanto en el primero, el de la prescripción adquisitiva, como en el segundo, en las propiedades contiguas, esa sentencia se tiene que registrar porque va a haber unos nuevos elementos por el cual ese derecho de propiedad se modifica y sobre todo en este último, el deslinde de propiedades contiguas, va a tener una alteración en cuanto a la superficie del mismo. El tribunal de municipio, y por lo general, pues aquí siempre los jueces se trasladan a los lugares donde ocurre el conflicto. Bien, con esto, pues corresponde a la unidad número 2 de el derecho procesal 3 con los juicios de posesión y propiedad, en la cual tocan la figura de los derechos reales. En el primero fue el derecho a las obligaciones, en este segundo los derechos reales. Bien, ¿preguntas? Usted está más claro. Sí, mira, aquí yo te voy a dar este consejo cuando ya dentro de poco pues serás abogado, de que aquí tenemos que nosotros relacionarlo con el derecho sustantivo. ¿Sí? En las próximas unidades, viene el derecho a familia, cuando es el divorcio, el acta de registro civil, otros procedimientos entran los relacionados con los juicios de las particiones, con los juicios de pago, el procedimiento breve y el procedimiento oral. Y por último terminamos con los recursos extraordinarios, tanto el de casación como el de invalidación, que es la parte final de lo que es todo el procedimiento civil en Venezuela. Bueno, entonces, si no hay más preguntas y no hay más participantes, pues damos por terminado la clase de hoy y nos veremos en la otra oportunidad que nos lo asigne la coordinación. Bueno, chicas, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en otra oportunidad.